Hola, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver anomalías placentarias, todo basado pues en la literatura de Abu Hamad. Entonces, pues empecemos. Para empezar, saber que la placenta se desarrolla a partir del trofoblasto del blastocisto. Una vez que se implanta, este se va a diferenciar en una capa interna y una capa externa. La capa externa se va a llamar citotrofoblasto y la capa interna sincitiotrofoblasto. La placenta se forma en el corium frondoso y la decidua basal. Esto que estamos viendo aquí resaltadito es la placenta. En un embrioncito más o menos ha de ser de unas 7, 8 semanitas. La decidua basal. Y acá estamos viendo el corium frondoso en el esquema. La placenta término es de unos 20 centímetros en diámetro con un volumen de 400 a 600 mililitros. A menos que la clínica indique alguna patología, la placenta no se mide. O sea, habitualmente nada más se mide que esté bien implantada, que no esté desprendida. Pero si ya se busca alguna patología precisa, pues ya se va a medir. La placenta mide más o menos 1 milímetro de grosor por cada semana de gestación. Estamos viendo un ultrasonido de un embarazo intrauterino de 9 semanas que muestra la placenta como una área ecogénica, que es la imagencita que ya habíamos visto. La placenta previa, esta va a cubrir el orificio cervical interno. Esta es una de las causas más comunes de sangrado en el segundo y tercer trimestre. Existe una asociación positiva entre placenta previa y la multiparidad. Se sospecha clínicamente por sangrado vaginal indoloro a finales del segundo y tercer trimestre del embarazo. Cuando se acompaña de dolor, se asocia a desprendimiento. Una placenta previa mal diagnosticada provoca sangrado en el parto. La placenta previa también se asocia con una mayor incidencia de mal presentaciones del feto. Cuando se visualiza en el primer trimestre, habitualmente migra al fondo uterino. Esto puede deberse a que la placenta busca una mayor región de vascularización, una región de mayor vascularización. Sí, entonces habitualmente cuando lo encontramos en primer trimestre, que sí es común encontrar a veces una placenta previa en primer trimestre, cuando lo vas monitorizando, tiende a migrar. Entonces, no hay que hacer diagnóstico de placenta previa como tal en primer trimestre. Si lo llegamos a ver, pues hay que quizá poner una observación en el reporte, pues esperando a que migre y que se revalore en los últimos trimestres. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo una ecografía endovaginal y estamos viendo el orificio cervical interno y la placenta que lo está recubriendo. Los factores de riesgo para desarrollar placenta previa, pues es historial de cesáreas previas, terminación de embarazo previamente, cirugía uterina previa, tabaquismo, edad materna avanzada, multiparidad, uso de cocaína por la madre, embarazos plurales. Antes de la semana 16 no debe ser diagnosticada ya que se sobreestima. En caso de diagnosticarla precozmente, se recomienda ultrasonido confirmatorio a las 32 semanas y de ser posible transvaginal. Vía abdominal sí se ve, pero para verla con mucho más detalle hay que hacerlo vía endovaginal. De ser posible, ¿no? No hay que utilizar términos como placenta previa, parcial, central, total o marginal. Esto ya actualizado según la guía de práctica clínica. Según la guía de práctica clínica, nada más debemos de tener eh, tres términos. Es una placenta normal, una placenta que se separa de más de 2 centímetros del orificio cervical interno. Una placenta previa de inserción baja es una placenta de menos de 2 centímetros, pero que no cubre el orificio cervical o que lo cubre parcialmente. Y la placenta previa como tal es aquella que ya cubre el orificio cervical. Entonces, nada más hay esos términos. A mí sí me tocó escuchar en el internado que la parcial, que la marginal. Entonces, esos términos ya no se utilizan. ¿Sí? 2 centímetros es el punto de corte. Placenta previa. Para una valoración más exacta se sugiere ultrasonido endovaginal, ya que vía abdominal, la vejiga llena puede deformar la zona.
La vía transvaginal está más cercana y proporciona más detalles al orificio cervical. Mediante color Doppler evalúa placenta acreta. ¿Qué es placenta acreta? Se refiere como al grado de, bueno, no sé bien cómo decirlo, de adherencia a lo que es Ujú. el Sí, sí, básicamente es eso, como una adherencia patológica de la placenta al útero. El ultrasonido transvaginal se posiciona en el labio anterior del cérvix, lo cual es seguro a diferencia de un examen digital que se introduce en el canal cervical. Sí, entonces, aquí estamos viendo el esquema de cómo se sitúa habitualmente el transductor. No tiende a lastimar el cérvix, entonces, pues es seguro. Obviamente que se tiene que hacer con, pues, conocimiento, ¿no? Con cautela de que, pues, no vaya a lastimar, pero es seguro. A la izquierda estamos viendo una placenta baja posterior, una placenta de implantación baja. Esta está a 9 milímetros. Sí, entonces, por ejemplo, una placenta puede ser previa anterior o previa posterior o previa lateral. Sí, o sea, hay combinaciones de posiciones. Al igual que también se pueden encontrar una fúndica posterior, una fúndica anterior, una fúndica lateral derecha, etcétera. Entonces, aquí a la izquierda es una placenta baja, implantación baja posterior, está a 9 milímetros. A la derecha ya estamos viendo como tal una placenta previa, ¿sí? Todo esto es la placenta. Ese es el orificio cervical, entonces está cubierto totalmente. Mm, a la izquierda estamos viendo igualmente, creo que es la misma placenta de implantación baja. Se hace el Doppler para ver que no haya, pues alguna otra anormalidad, un acretismo, etcétera. Mm, a la derecha estamos viendo una placenta previa y placenta acreta, ¿sí? Si se fijan, bueno, esta sí está un poquitillo más difícil de ver. Igualmente aquí estamos viendo placenta, pero si se fijan, aquí se ve una vascularización rara. Entonces la placenta está invadiendo aquí esta zona. El orificio cervical está aquí. A la izquierda, una ecografía transabdominal en orientación sagital durante el segundo trimestre que muestra una placenta anterior. Ahorita les voy a hacer un examencito de placenta. Está fácil. A la derecha estamos viendo una placenta. Esta placenta, intenten no leerle. Bueno, ¿qué ubicación tiene esta placenta? Está en como sagital. Ujú, púndica corporal. ujú. Única posterior se puede decir también. Bien. Mm, aquí se está midiendo. El otro día la doctora Andrea me preguntó acerca del líquido amniótico. Aquí se está midiendo líquido amniótico en una sola toma. A diferencia del Felan, que son 4 cuadrantes, este se puede hacer en un solo espacio, en un solo bolsillo. Esa es la medición de líquido amniótico, que después lo veremos más a fondo. Esta es una ecografía de segundo trimestre que muestra la placenta. mm, pues yo creo que ya le vieron más, pero ¿qué implantación tiene esta placenta? Está en sagital también. Está hacia el útero. Y la placenta está aquí. ¿Qué implantación sería? ¿Y Dalí? Ah, es lo que estoy viendo, pero yo creo que sería posterior también. Ujú, posterior, exactamente.
Bueno, el protocolo para la evaluación con ecógrafo con transductor transvaginal. Utilice el transductor transvaginal, asegúrese que la vejiga de la paciente está vacía. A diferencia, por ejemplo, que cuando es vía abdominal, la vejiga debe estar llena en el abdominal y en el vaginal debe de estar vacía. Quizá puede haber una pequeña cantidad de orina, pues para que sea la guía, para que sepan ustedes dónde está la vejiga y hacia dónde buscar el útero, pero sí, habitualmente debe de estar vacía. Hay que mandarlas a orinar. Introduzca el transductor transvaginal hasta el cérvix, identifique el orificio cervical interno. Mantenga el transductor transvaginal en orientación sagital. Asegúrese que aplica una presión mínima al cérvix. Localice el borde inferior de la placenta y evalúe su relación con el orificio cervical. Aquí tenemos un algoritmo que ni me acuerdo de qué es. Esto es de la GPC. Tienen un paciente con sangrado transvaginal escaso, hemodinámicamente estable, o sospecha de placenta previa en ultrasonido obstétrico del segundo trimestre. No realizar tacto, realizar especuloscopía. Mm, Realizar ultrasonido endovaginal por personal capacitado. Si encontramos que la placenta está a más de 20 milímetros, continuamos con nuestro control, habitualmente de bajo riesgo. Y si está a menos de 20 milímetros del orificio cervical, pues vamos a darle tratamiento. Vamos a repetir ultrasonido en las 32 semanas. Si la distancia mejoró, o sea, la distancia aumentó y ya es de más de 20 milímetros, pues bueno, continuamos con el embarazo de bajo riesgo, pero si sigue estando así, pues hay que aplicar los inductores de madurez pulmonar antes de la semana 34. Mm, Hay que descartar el acretismo y hay que hacer finalmente, en caso de que tenga sangrado, cesárea entre la semana 34 y 36. En caso de que no tenga sangrado, pues hay que programar la cesárea entre la semana 36 y 37. ¿Sí? Igual ya con calma pueden checar este algoritmo. Pues está sencillo, pero aquí estamos viendo algunos esquemas de cómo sería una placenta previa, que pues yo creo que no es muy difícil de entender, ¿no? Está aquí el orificio cervical, medimos el borde inferior de la placenta y eso nos va a dar la distancia. ¿Preguntas acerca de placenta previa? Está simple el tema. No, doctor. Bueno, pasamos a basa previa. ¿Qué es la basa previa? La, la, la definición dice que es la inserción velamentosa del cordón umbilical. Eh, en palabras un poquito más simples, es como un cordón como expuesto y que se encuentra entre el orificio cervical y entre las partes fetales, así como estamos viendo en la imagencita. Entonces es un cordón que al estar expuesto, pues puede provocar una ruptura cuando estamos en el parto, ¿no? Entonces, pues puede provocar pues todas las complicaciones que ya nos imaginamos, ¿no? O sea, porque se rompe el cordón umbilical antes de que salga el bebé. Entonces, tiene una incidencia de aproximadamente 1 de cada 2.500 partos. Cuando la basa previa no es diagnosticada, tiene una mortalidad perinatal del 60 por exsanguinación. Se estudia vía transvaginal. Es importante confirmar con Doppler pulsado que el flujo que estamos observando es de origen fetal. Es importante descartar una presentación de cordón umbilical, por lo que es importante pedir a la paciente que se mueva a realizar el ultrasonido posterior para su confirmación. Sí. Hola, doc Andrea, ¿cómo estás? Hola Doc, buenos días. Bien, gracias. Qué bueno, bienvenida. Entonces, basa previa es eso. Es pues raro encontrarla, pero fácil diagnosticarla.
y más porque pues ya el equipo que tienen es Doppler. Entonces, si se fijan aquí en la imagencita, estamos viendo el orificio cervical interno del cervix. Este es un transductor endovaginal. Y estamos viendo acá la cabecita del bebé y aquí tiene el Doppler activado. Y pues si se fijan está interpuesto entre la cabecita y el cervix. Entonces, esto sería una basa previa. Hay que fijarnos que ese flujo sea realmente flujo del cordón umbilical, entonces hay que hacerle para confirmar la flujometría. Mm, Arriba estamos viendo un ultrasonido transvaginal en el segundo trimestre en escala de grises que muestra una línea ecogénica sobre el cérvix. El Doppler en el lado B confirma la presencia de basa previa. O sea, en escala de grises, pues nada más se veía una rayita sospechosa. Entonces, sí es importante, sí es bueno colocarle el Doppler. Buscarlo, pues, intencionadamente. No nos tardamos mucho. Si lo hacemos, o sea, estamos haciendo el ultrasonido vía abdominal, pues nada más. eh, Algo que comentábamos la doc Andrea y yo el otro día, que tienen aquí el abdomen y muchas veces no encuentran la parte fetal. Eh, por ejemplo, digamos que está. Digamos que está así y ustedes tienen el transductor acá, más o menos para explicarme. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es o esto o esto, ¿sí? O sea, direccionar las ondas de sonido hacia donde quieren encontrar. Entonces, esto aplicado al cervix. Entonces, suponiendo que estamos aquí en el vientre inferior de la mamá y nosotros, nuestro punto al que queremos llegar es a estudiar aquí, suponiendo que aquí está la basa previa y ustedes tienen el transductor aquí, pues obviamente no van a ver. ¿Qué tienen que hacer? Quizá ya no se puede hacer más abajo porque el pubis está aquí estorbando y como es hueso, pues les va a hacer sombra. Entonces, la única forma de llegar ahí es inclinando el transductor para abajo. Lo que sea necesario, ¿sí? Hay que hacer siempre el muñequeo, ¿sí? Entonces, esa sería la manera de estudiar el cervix cuando lo estamos haciendo vía endovaginal. Abajo estamos viendo un ultrasonido transvaginal a finales del segundo trimestre, a la escala, en la izquierda en escala de grises y a la derecha en Doppler color que muestra una basa previa, ¿sí? Aquí, pues, por el tipo de corte, pues nada más se ven los dos vasitos, pero a fin de cuentas es basa previa. Los factores de riesgo para desarrollar basa previa es una resolución de placenta baja a partir del segundo trimestre, resolución de una placenta previa diagnosticada en el segundo trimestre y la presencia de lóbulos accesorios, que son la placenta subcenturiata. ¿Sí habían escuchado acerca de la placenta subcenturiada o los lóbulos subcenturiados? No, la verdad no. A mí nunca me ha tocado ver o sea, con una paciente, pero sí me ha tocado ver así clases de médicos y sí se ve curiosa. De hecho, una clase donde un lóbulo subcenturiado está así como se ve hasta como que un poquitillo sueltillo. O sea, no se ve desprendido, pero es así como un apéndice, se ve como un apéndice de la placenta. Pero bueno, una inserción marginal o velamentosa del cordón, embarazos plurales y líneas ecogénicas vistas a lo largo del saco amniótico que recubren el orificio cervical interno. El manejo de la basa previa se basa en el diagnóstico prenatal. Un parto electivo planificado por cesárea antes del comienzo del trabajo de parto. Se debe diagnosticar entre la semana 30 y 34. El estado del cérvix y el historial obstétrico previo nos ayuda a tomar esta decisión. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Entonces No, excelente. Ya vimos placenta previa. Nada más rapidote para regresar, que la placenta previa dijimos que nada más hay tres términos. Una placenta normal, aquella que está
a más de 20 milímetros del orificio cervical, su borde inferior. La placenta de inserción baja, pero que ya es previa. Esa es de menos de 20 milímetros, pero que todavía no recubre el orificio cervical o que lo recubre parcialmente. Y finalmente la placenta previa, que como tal ya recubre el orificio cervical. Aquí vemos dos esquemas. Esta sería una placenta, si esto mide menos de 20 milímetros, esto es una placenta de inserción baja. Y esta sería una placenta previa, como tal. Entonces, referente a basa previa, quedamos que es una inserción anómala o la presencia del cordón umbilical entre partes fetales y el orificio cervical, que pueden causar complicaciones al momento del parto. Y nos pasamos con la placenta de adherencia mórbida. Este término se utiliza para describir a la placenta acreta, increta y percreta. ¿Saben qué diferencia tiene cada una? La verdad ya no me acuerdo yo, Doc. Ujú. La diferencia es nada más la profundidad de la adherencia. La placenta acreta, o sea, por decirlo de una manera simple y quizá poco técnica, la placenta acreta tiene una adherencia más superficial. La increta intermedia y la percreta ya puede pasar hasta la vejiga. Básicamente se refiere como a la profundidad. Entonces, se piensa que es debido a la ausencia de la capa de Nitabuch como consecuencia de una falla en la reconstitución del endometrio después de una cesárea. La capa de Nitabuch es una capa de fibrina entre la decidua basal y el corium frondoso. Entonces, aquí estamos viendo una esquemita que nos explica perfectamente cómo funciona esto. Este, Estas son estructuras vecinas, como por ejemplo puede ser la vejiga. Es la serosa del útero, el miometrio, la capa de Nitabuch, que está representada pues con esta línea negra. Y finalmente una vellosidad coriónica. Una, una, una placenta anómala empieza desde la creta. En la creta, si se fijan, no hay una invasión tan profunda. Y de hecho, en clases pasadas nos las aprendimos es por orden alfabético. La A es más superficial y la P es más profunda, o sea, para que no se les olvide. Acreta, increta, percreta. Este, y esa es la capa de fibrina de Nitabuch. Entonces, según su profundidad, vamos a decir que la creta se adhiere al 75% del grosor del miometrio, la increta invade el miometrio, no, perdón, ocurre el 75% de las ocasiones. La increta invade el miometrio y ocurre un 18% de las ocasiones, y finalmente la percreta puede invadir serosa y órganos aledaños, hasta en un 7%. Según la extensión, podemos definirla como total, parcial y focal. Poco la he visto yo así descrita. Este es otro esquema, que yo creo que está un poquito más entendible, más bonito. Se teoriza que referente a su origen, es resultado de una vascularización anormal, secundaria a un proceso de cicatrización con hipoxia localizada luego de una cirugía, dando lugar a desidualización defectuosa y a invasión trofoblástica excesiva en busca de zonas mejor vascularizadas. Básicamente, las anormalidades en la implantación placentaria se cree que es por eso, ¿no? O sea, que la placenta busca ya sea hacia abajo o hacia arriba, hacia profundo, una mejor vascularización. Entonces, por eso tenemos al menos la placenta previa y los defectos en la adherencia. El acretismo placentario en cuanto a su diagnóstico prenatal, es esencial para optimizar el resultado materno y neonatal. Mm,
El riesgo de placenta creta en los embarazos con y sin placenta previa y cesáreas anteriores. Déjenme. Esta tablita. A la izquierda tenemos el riesgo en porcentaje que tiene de desarrollar este, defectos bueno, el riesgo de acretismo, y en el eje de las X estamos viendo el número de embarazos o de cesáreas, perdón, que tiene la mamá. Entonces, a mayor número de cesáreas, mayor riesgo de presentar acretismo. En general, yo creo que defectos de la placentación. Después del cuarto embarazo, ya el riesgo sigue siendo casi igual de alto. Los factores de riesgo para placenta acreta. Una placenta previa, una cesárea previa, edad materna avanzada, multiparidad, cirugía previa, irradiación previa del útero, ablación endometrial, síndrome de Asherman. ¿Qué es el síndrome de Asherman? Es como una cicatriz que se hace entre las paredes del útero, Ujú. posterior la instrumentación quirúrgica, pues, en el órgano. Como que Ajá, hay pues, se crean adherencias. sinequias, adherencias. Leiomiomas, pues otra manera de decirle miomas, de decirle a los miomas, anomalías congénitas uterinas, desórdenes hipertensivos del embarazo y tabaquismo. Los hallazgos ecográficos de la placenta previa, vamos a encontrar un saco que se implanta en el segmento inferior del útero y aumenta el riesgo de acreta. Bueno, esto se refiere a que cuando vemos en el primer trimestre un embarazo con el saquito muy inferior, pues hay más riesgo de que vaya a desarrollar alguna anomalía placentaria. Cuando vemos múltiples espacios vasculares irregulares dentro del lecho placentario, cuando la implantación del saco gestacional está en la cicatriz de la cesárea. El tratamiento de elección para los embarazos implantados en la cicatriz de alguna cesárea incluye la inyección del saco gestacional con metotrexato, o sea, pues el aborto. Aquí estamos viendo un ultrasonido transvaginal del primer trimestre que muestra una implantación del saco gestacional en el segmento uterino inferior. Acá está la vejiga, acá está el saquito gestacional, y de hecho aquí se alcanza a ver el cervix, el orificio cervical. Se está quedando sin tiempo. Sí, entonces, bueno, de ahí alcanzamos a ver también lagunas. A la izquierda estamos viendo un saco gestacional implantado en la cicatriz de la cesárea. De hecho, también está bien rara la implantación. Si se fijan, aquí está el cervix, el orificio cervical, y aquí luego el saco gestacional. A la derecha estamos viendo el mismo saco gestacional después de la inyección de metotrexato. Sí, pues ya el saquito ya. Y quedó un coagulito. Aquí. Aquí está el saco gestacional y aquí sí, un coagulito. En el segundo y el tercer trimestre, la presencia de múltiples lagunas vasculares dentro de la placenta se ha correlacionado con una alta sensibilidad entre el 80 y 90% de acretismo, así como también la pérdida de la zona hipoecogénica normal retroplacentaria, también conocida como pérdida del espacio claro entre la placenta y el útero. Aquí estamos viendo una ecografía de 18 semanas con placenta acreta. Todo esto son las lagunas que les comentábamos. Entonces hay que prender el Doppler, no necesariamente, o sea, sí es necesario prender el Doppler, pero las lagunas se ven aunque no tengan el Doppler. A la izquierda estamos viendo una placenta normal con una zona hipoecoica retroplacentaria normal. Hacemos un acercamiento. Y en la B es una pérdida de la zona, de esa misma zona. Si se fijan, aquí se alcanza a ver. Y aquí de hecho ya no se ve como que diferenciación. Se ve, se ve que pasa más allá la implantación. Es una placenta con adherencia mórbida y aparte se le ven todas estas lagunas.
Aquí estamos viendo una ecografía transabdominal durante el tercer trimestre que muestra una placenta creta. Obsérvese la presencia de múltiples lagunas en la placenta. ¿Sí? Esto es clave, ¿sí? Las lagunas, así como de queso suizo. Estamos viendo aquí igualmente una placenta. Obsérvese la presencia de lagunas grandes en la placenta y una extensa vascularización. ¿Sí? O sea, en la imagen A estamos viendo en escala de grises y se ven todos estos hoyitos. Y aquí también. Le ponen el Doppler y ¡pum! Otros marcadores durante el tercer trimestre incluye la normalidad de la interfaz o línea de la serosa uterina con la vejiga, la interrupción de la línea, el engrosamiento de la línea, la irregularidad de la línea y el aumento de la vascularización de la línea. Estamos viendo una placenta percreta con anomalías de la línea de la interfaz de la serosa uterina vesical. Obsérvese la presencia de vascularización anormal en la pared posterior de la vejiga. Estamos en un ultrasonido endovaginal. Si se fijan, el transductor está como más, como que abarca más. Aquí estamos viendo la vejiga en primer plano y después ya estaríamos viendo lo que es el útero. Se ve la placenta, miren, desde aquí se alcanza a ver extraña la placenta. Y luego después se alcanzan a ver las paredes de la vejiga que deberían de ser así como están aquí. Se alcanzan a ver como agujeradas. Entonces ya desde ahí, sin Doppler, ya estamos sospechando de una adherencia mórbida. Prenden el Doppler y ¡pum! Se colorea todo. Entonces, estos son los hallazgos ecográficos que nos harían sospechar de una placenta acreta. Un saco gestacional implantado en el segmento inferior, una implantación sobre la cicatriz, múltiples lagunas vasculares, pérdida de la zona retroplacentaria, múltiples lagunas vasculares en el tercer trimestre, segundo o tercer trimestre, anormalidades de la interfaz útero-serosa-vejiga. Eso pues obviamente ya es muy obvio, ¿no? Un espesor del endometrio retroplacentario de menos de 1 milímetro, flujo sanguíneo turbulento, extensión de las vellosidades a miometrio. ¿Sí? Entonces, clave para pensar en un acretismo, en una adherencia mórbida, las lagunitas. ¿Sí? Que eso no se les olvide. Ya si lo quieren ver todavía más a detalle, quedamos que es la pérdida de esta zona hipoecoica, una zona negra que se forma. Las complicaciones de la placenta creta, pues bueno, son obvias: sangrado posoperatorio, embolia del líquido amniótico, coagulopatía de consumo, cistostomía, lesión ureteral, las complicaciones relacionadas con la transfusión. El manejo de la placenta acreta es importantísimo, el diagnóstico prenatal. Hay que tener sangre disponible para la cirugía. Hay que planificar la cirugía, hay que hacer consentimiento. La cesárea se debe de hacer en la semana 35 y dar esquema de maduración pulmonar. Aquí de anestesia general le puse como interrogatorio, pero pues yo creo que pues eso ya dependerá de la valoración que hagan, ¿no? Mapear y planificar por ultrasonido el lugar de la incisión para evitar incidir sobre la placenta. Esto es importante en general para cuando hacemos un reporte ecográfico. Decirle al médico dónde está la placenta para que el médico pueda saber dónde va a incidir para que no le vaya a pegar a la placenta. En el caso, por ejemplo, de cuando tenemos una placenta anterior, que si bien no es patológica, sí se debe de tener en consideración para el momento de de hacer la cesárea. El manejo conservador consiste en dejar la placenta conectada, generando reabsorción espontánea en la mayoría de los casos. Este tratamiento debe usarse con cautela y con antibióticos de amplio espectro. Se deben de utilizar suturas de alta compresión. Este es un cuadrito de la GPC. Igual ya lo checan con calma, lo pueden, en la grabación lo pueden regresar. Sí, que es básicamente lo que ya vimos, pero para que lo chequen. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí se me acaba el tiempo del... No, doctor, creo que no. Chequen el tema de ahí de Abu Hamad, está muy bien descrito. Ya nada más Ujú, nos quedaría pendiente el desprendimiento. muy bien, Lo vemos la próxima clase y lo vemos junto con líquido amniótico, muy bien, doctor. ¿sí? Entonces, Gracias. y también les voy a dejar el link del obstétrico de tercer trimestre. Si tienen chance, véanlo ahorita mismo. Esa clase la grabé yo solo, entonces no la hemos visto. Para que la chequen si tienen chance ahorita o más al ratito. Muy bien. ¿Sí? Bueno, la próxima semana clase práctica, para que consigan embarazaditas, Del trimestre que sea. del trimestre que Sí, sea. está bien. ¿Sí? Ahí nos ponemos de acuerdo en el grupo. Me pido a Moni. Yo la parto. Adiós, doc. Que tengan Gracias. bonito domingo, descansen. Bye bye. Igualmente.